convocados a esta sesión de control político. En primer lugar, saludo al Alto Comisionado para la Paz, Iván Danilo Rueda, al señor Ministro de Cultura que está presente, señores viceministros de Agricultura y del Interior, y en general a los funcionarios y las funcionarias que hacen parte de las 51 instituciones que conforman el sistema de implementación del Acuerdo de Paz. El propósito de esta sesión de control político es realizar un balance, pasar revista a la implementación del Acuerdo de Paz suscrito en el año 2016. El Acuerdo de Paz para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera que se firmó en el Teatro Colón en noviembre del año 2016 es sin duda el hito más significativo en la historia de la construcción de la paz, o por lo menos uno de los grandes hitos de esa epopeya que ha tenido el pueblo colombiano para construir la salida de la violencia. No solamente puso fin a uno de los más cruentos y prolongados aspectos del conflicto armado colombiano, sino que ha significado en estos 6 años una significativa ampliación de la democracia colombiana. La implementación de los acuerdos de paz se ha convertido no solo en Colombia, sino yo diría en el mundo, en un problema que ha arrojado una serie de discusiones y de polémicas en el mundo actual. Los acuerdos de paz se firman luego de prolongadas negociaciones y luego, durante años, se intenta implementarlos en muchas oportunidades, lastimosamente con resultados muy magros o con la frustración de los propios acuerdos. Hace unos días veíamos que se conmemoraba en Irlanda del Norte un cuarto de siglo de implementación del acuerdo de Viernes Santo. Hemos visto en Centroamérica también cómo cada conmemoración de la firma de los acuerdos suscita discusiones, o lo que ha ocurrido en Sudáfrica. En todos esos países la implementación de los acuerdos de paz ha tenido graves dificultades. Para mencionar uno de esos casos, en El Salvador hemos asistido en estos años un proceso de un gobierno, el gobierno de Nayib Bukele, que ha ido desconociendo y borrando los acuerdos de paz. Pues en Colombia la implementación del acuerdo no ha sido una excepción. En los meses que vinieron después de la firma del acuerdo del Teatro Colón, asistimos a numerosas transformaciones, modificaciones y cambios del acuerdo suscrito. Primero tuvimos el hecho traumático de la no refrendación del acuerdo, porque triunfó el no en el plebiscito del 2 de octubre de 2016. Luego en este recinto y en este Congreso, mediante el procedimiento de Fast Track, la implementación normativa del acuerdo significó numerosos cambios al texto que fue firmado. Y posteriormente, en el control de constitucionalidad que se hizo a las leyes aprobadas, la propia Corte Constitucional introdujo cambios importantes al acuerdo. Tristemente, el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, en su momento,
no procedió con la suficiente diligencia y celeridad a ocupar los territorios que habían dejado las en ese momento ya extintas FARC-EP. Sus integrantes tuvieron que ir a concentrarse en territorios que fueron destinados para ese fin, para hacer el tránsito a la vida civil, y que primero fueron denominados zonas veredales y posteriormente espacios transitorios de capacitación y reincorporación. Y por lo tanto esos territorios, como lo han mostrado organizaciones e instituciones cuyos representantes están presentes en esta sala, como por ejemplo el Instituto para el Desarrollo y la Construcción de Paz, INDEPAZ, saludo a su director, mostraron cómo en pocos años posteriores a la firma del acuerdo, los territorios dejados por las FARC fueron rápidamente poblados o repoblados por numerosas expresiones de otros grupos armados. Hay mapas que muestran cómo el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional, las disidencias, unas que no entraron al proceso, otras que se rearmaron, rápidamente entraron en esos territorios para conformar la situación que hoy tenemos en muchos de los territorios y las regiones del país. En esta misma sala informé, cuando hice referencia a los avances del proceso con el Ejército de Liberación Nacional, que el ELN en estos años pasó de tener 2.900 integrantes a 5.800, porque el gobierno del expresidente Iván Duque no implementó, o por lo menos no implementó de la manera en que debió hacerlo, el acuerdo de paz, y en cambio sustituyó esa implementación por una política que llamó la política de paz con legalidad, en la cual se simulaba la implementación del acuerdo y en la cual, como sabemos, se duplicaban o se creaban instituciones paralelas a las instituciones previstas y contenidas en el acuerdo de paz, sin tener para ello ninguna razón válida. Se crearon al lado de los espacios territoriales en los que estaban los integrantes de FARC y de los municipios que debían albergar los planes de desarrollo con enfoque territorial PEDET, unas zonas que el expresidente Duque llamó zonas futuro, y que tenían una filosofía y un contenido radicalmente distinto, o por lo menos muy diferente al que estaba previsto en los acuerdos, para mencionar un caso de esta duplicación. Por lo tanto, el proceso de implementación del acuerdo de paz al que asiste este gobierno, hoy el gobierno elegido el pasado 7 de agosto de 2022, el gobierno del presidente Gustavo Petro, recibe un proceso de implementación con múltiples problemas, defectos, vacíos y con una falta de financiación, de presencia social del Estado en los territorios, de muerte violenta de firmantes de la paz, de asesinatos continuos contra líderes sociales y de retroceso en algunos casos de los logros tempranos que tuvo este importante acuerdo. Dicho eso, como contexto voy a plantear 5 asuntos que considero son relevantes para hacer un balance de lo que ha avanzado o no el presente gobierno en esta materia. Esas 5 preguntas tienen que ver, a mi modo de ver, con la esencia de la implementación del acuerdo. La primera, ¿tiene este gobierno
o no lo tiene un enfoque y una política de presencia social en los territorios, una política integral para reconquistar y para ganar el terreno que se perdió en estos años con relación a la paz. Segundo, ¿cómo está protegiendo el actual gobierno y el Estado colombiano a quienes firmaron el acuerdo de paz, que es una condición fundamental, sine qua non, para que el proceso de paz salga adelante? Tercero, se ha buscado esclarecer lo que yo llamo los crímenes contra la paz, es decir, esos asesinatos continuos de firmantes de la paz, o también el problema de las trampas jurídicas o judiciales contra los firmantes de la paz y contra funcionarios que hacen parte de la institucionalidad que creó el acuerdo, el entrampamiento, lo que se ha dado a conocer como el entrampamiento contra la paz, u otro crimen contra la paz que es la corrupción, actos de corrupción, de malversación, de desvío de los fondos destinados para la financiación de la paz. Esos tres crímenes, este gobierno ha previsto mecanismos y procedimientos para contrarrestarlos efectivamente. ¿Qué está haciendo en esa materia la institucionalidad frente a ese asunto? Cuarto, sobre la implementación y su relación con otros procesos que adelanta el actual gobierno, otros procesos bien sea, como se sabe, de diálogo político o de acogimiento o sometimiento a la justicia. Hay una relación de coordinación de los componentes del Acuerdo de Paz de 2016 con los posibles acuerdos que vengan o con los tratos que se hagan para el sometimiento a la justicia. Y por último, como otra quinta cuestión que considero relevante, con relación a la formulación que hace la Ley 2272, Ley de Paz Total, ¿cómo está el gobierno procediendo a llevar a cabo el postulado de que la política de paz es una política de Estado? ¿Cómo está comprometiendo a los funcionarios, a las entidades, las instituciones con la política de paz y concretamente con la implementación del acuerdo suscrito, repito, en el 2016? Desde esta perspectiva, entonces, paso a hacer una recapitulación sobre los 26 elementos que considero son más significativos cuando hacemos un análisis de lo que ha sido la implementación del acuerdo en este gobierno. Y comienzo por los puntos que hacen parte del acuerdo. El primero, reforma rural integral. Primer asunto, priorización de la reforma rural integral. Este gobierno, a diferencia de otros, ha postulado que la prioridad, o por lo menos una de las prioridades de la implementación, es la aplicación plena de la reforma rural integral. Hay distintos hechos que demuestran que ese es un postulado que tiene concreción en la política de gobierno. Voy a mencionar tan solo uno de ellos. En el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, de los recursos destinados a la paz, el 82% corresponde a partidas destinadas al acceso, a la formalización, a la restitución de tierras. Entonces, creo que se debe destacar como un punto favorable a la implementación tareas como las que vienen cumpliendo instituciones
como la Agencia Nacional de Tierras, o la Sociedad de Activos Especiales, o la Unidad de Restitución de Tierras, a cuyos directores y funcionarios saludo y que están presentes en este debate. Segundo, adjudicación y formalización de las tierras. Si bien es cierto que hay una priorización de la reforma rural, tenemos un problema serio en cuanto a la velocidad y al ritmo del acceso a la tierra, del ingreso de tierras o predios al fondo de tierras. La cifra es una cifra modesta aún, comparado con el compromiso que tiene el gobierno, que tiene que ver con millones, 3 millones de hectáreas de tierra. Hasta ahora lo que se nos dice en las respuestas a este debate es que han ingresado 1.931 hectáreas y que eso obedece a los numerosos y en extremo complejos trámites estatales para el acceso a la tierra. En cambio, en materia de formalización, las cosas están yendo a otro ritmo. El informe es que al presente 1.015.000 hectáreas de tierra han sido formalizadas por parte de la Agencia Nacional de Tierras. Una cifra que, para que ustedes tengan una visión de su significado, equivale a que en 8 meses el actual gobierno ha formalizado una cantidad de tierras equivalente a la mitad de hectáreas de tierra que se formalizaron en los 6 años anteriores. Tercer asunto, restitución de tierras. La misión de la ONU ha señalado que la unidad de restitución de tierras señala que existen 6 millones de hectáreas cuya situación jurídica sigue pendiente de una definición. Repito, 6 millones de hectáreas, es decir, el doble de la cantidad que está prevista en el acuerdo. Si esta unidad cuenta con el apoyo y los recursos necesarios, podría lograr avances sustanciales en materia de reforma rural. Cuarto asunto, zonas de reserva campesina. Aquí hay también un avance importante. Esta figura corresponde, como ustedes saben, a las comunidades organizadas de origen campesino que propenden el desarrollo de la economía agrícola en distintos lugares del país. Su formalización y su reconocimiento legal ha sido lento hasta ahora. En el pasado, el gobierno anterior, por ejemplo, de las 37 solicitudes que había de reconocimiento legal, no hizo ninguna o no cumplió con ninguna de estas legalizaciones y reconocimientos. El presente gobierno, según nos informan en el cuestionario, o mejor las respuestas al cuestionario, ha ya legalizado 4 zonas emblemáticas de reserva campesina que corresponden a 396.000 hectáreas en sitios fundamentales para el desarrollo rural en el país. Quinto, la transferencia de bienes por parte de la Sociedad de Activos Especiales, que ha venido cumpliendo, como lo decía al comienzo, una tarea significativa, pero que se enfrenta a problemas de transferencia, puesto que la transferencia de esos bienes de origen ilícito es un proceso supremamente engorroso. Así que la pregunta aquí es, ¿cuál es el plan? Y en eso nos gustaría escuchar a su señor director que está presente, para lograr acelerar, simplificar el proceso de transferencia de esos bienes
para que puedan ser destinados a la reforma. Sexto, compra y entrega de tierras y su relación de esas compras de tierras con proyectos productivos. El proceso de compra de tierras también se enfrenta a numerosos procedimientos de carácter dispendioso, y para que ustedes tengan una idea, la información de la que disponemos es que actualmente, en esto me puede corregir el doctor Gerardo Vega, quien saludo también, se deben cumplir 42 trámites distintos en 5 fases para lograr la compra de tierras por parte del Estado. Algo que ustedes pues coligen es un procedimiento supremamente complejo y lento. Séptimo, algo antes de concluir este punto. La compra está muy bien, la restitución de tierras está muy bien, el acceso al fondo de tierras muy bien, pero aquí la pregunta que haría es, con relación a la productividad de las tierras que entrega el Estado, ¿qué previsiones se están tomando? ¿Cómo se está garantizando que la tierra entregada o la tierra adquirida pueda convertirse en tierra productiva? Séptimo, el acuerdo hecho con la Federación Colombiana de Ganaderos FEDEGAN. Aquí la respuesta es que hasta el presente ha habido una oferta de aproximadamente, esta información es de febrero, 247.000 hectáreas por parte de integrantes de FEDEGAN, de las cuales, si entendemos bien, hay 65.000 hectáreas que han pasado los filtros a los cuales hay que someter esas compras o esas posibles compras. Así que la pregunta es, esas 65.000 hectáreas, ¿en qué momento y en qué estadio del procedimiento están de la compra? E igualmente pedir claridad, porque en la noche de ayer escuchamos a la señora ministra Cecilia López decir que eran solamente 10.000 u 11.000 hectáreas. Es bueno precisar ese dato. Octavo, los planes de desarrollo con enfoque territorial, que como ustedes saben están o deben estar en 176 municipios del país, 170 municipios del país y 16 regiones. Aquí el actual gobierno plantea el desarrollo de 2 proyectos que integren y que reúnan de manera coherente las distintas iniciativas, proyectos que se realizan en estas zonas y en estos municipios PEDET. Noveno, con relación también a los planes de desarrollo con enfoque territorial. Como se sabe, al final del anterior gobierno estalló un escándalo en materia de corrupción con relación al órgano colegiado de administración y decisión OCAD-Paz. El escándalo consistió, si ustedes lo recuerdan, en que a través de la investigación periodística, porque esto no fue un órgano de control ni la Fiscalía la que descubrió este asunto, al parecer el trámite de adjudicación de los proyectos del OCAD-Paz, que tenía recursos por 7 billones de pesos provenientes de las regalías, pues ese trámite estaba viciado de una serie de procedimientos absolutamente irregulares. Personas pertenecientes al mundo político influían sobre este órgano decisorio y eran comprados a través de sobornos para adjudicar estos proyectos. Y en algunos casos, de esos 7 billones de pesos y de esas importantes
de esos importantes recursos fueron en un porcentaje significativo asignados a municipios que no eran municipios PEDET y a proyectos que no eran proyectos de paz. Entonces la pregunta, porque se dirá que esto es poner el espejo retrovisor, de ninguna manera. Aquí la pregunta es a los funcionarios actuales. ¿Qué se ha hecho con relación a semejante escándalo? ¿Cómo se ha promovido la investigación sobre ese descarado robo de los recursos de paz que se perpetró en el anterior gobierno? 10, reducción del presupuesto de la Agencia de Renovación del Territorio. Según se nos informa, hay una disminución del presupuesto de esta agencia que es fundamental precisamente en materia de implementación de los PEDET y que ha pasado de 46.000 millones de pesos a 24.000 millones de pesos. Pregunta también aquí, ¿qué acción tomará el gobierno para reponer esos recursos y para poder hacer que esa disminución presupuestal sea superada? 11, participación del campesinado en la reforma rural integral. Uno de los aspectos fundamentales de la gestión que hemos visto en los meses de gobierno es la convocatoria de la Convención Nacional Campesina, a la cual asistieron 2.500 representantes de las organizaciones campesinas del país. Ese evento tuvo una gran importancia, pero la pregunta que hago es cómo se están implementando y llevando a la práctica las conclusiones de la Convención Nacional Campesina. 12, y esto tiene que ver ya con el segundo punto del acuerdo, participación política. Como se sabe, en este Congreso se frustró la reforma política, que es la norma más importante en materia de implementación del segundo punto del acuerdo. Ese proceso se llenó de una serie de vicios que impidieron que saliera adelante la implementación normativa de la reforma política. Y este reclamo es entonces con relación a la manera en cómo se ha tramitado este proyecto y qué se piensa hacer, puesto que la reforma política es uno de los grandes logros del acuerdo de paz y tiene que ver ni más ni menos con la democratización del sistema político en Colombia. Así que ahí tenemos un problema de la implementación normativa del acuerdo. En cambio, 13, muy importante que este gobierno y en general en esta etapa haya promovido activamente la participación de la bancada de los 16 representantes a la Cámara elegidos por las circunscripciones especiales de paz, que como ustedes recordarán, en el anterior gobierno tuvieron serios obstáculos para llegar a este Congreso. Así que vale la pena registrar con beneplácito la presencia de esta nueva bancada y su papel en materia legislativa. Punto 3, fin del conflicto armado. Obviamente aquí la pregunta es por la seguridad de los firmantes de paz. Es cierto que el informe más reciente de la misión de la ONU señala que el último trimestre ha sido probablemente el momento en el cual menos firmantes de paz han sido asesinados. Pero sin embargo tenemos el hecho de que tanto líderes sociales como firmantes de paz, en este caso 2 firmantes de paz y 15 líderes sociales cada mes vienen siendo asesinados en el país.
hay pendientes 1.100 solicitudes de protección para los firmantes de paz. Sistema Nacional de Reincorporación, 14º punto. Registramos con complacencia que se apruebe el Sistema Nacional de Reincorporación, pero es necesario además poner en marcha, y eso lo dice el informe de la misión de la ONU, el Plan de Acción para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales, que ha sido aprobado por la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. 16º, llamo la atención especialmente sobre este punto. Con relación a las amenazas, asesinatos y desplazamientos forzados que se están cometiendo contra los firmantes de paz, el llamado aquí concretamente es a que el gobierno está comenzando procesos de diálogo y de sometimiento con grupos armados que se sabe tienen responsabilidad en esos hechos. La pregunta concretamente es, ¿se está haciendo la exigencia en los procesos de diálogo y sometimiento para que estos grupos, como condición sine qua non para avanzar en estos procesos, detengan definitivamente el asesinato de firmantes de la paz y de líderes sociales, y que se comprometan seriamente a que parte del proceso de paz será acabar con estas prácticas? 17º, y aquí la pregunta va dirigida al señor Ministro de Cultura. Como se sabe, en el punto de dejación de armas, el acuerdo de 2016 previó la construcción o la creación de 3 monumentos. Uno de ellos es el Museo de Arte y Memoria Fragmentos. Se ha recortado en un 60% el presupuesto de Fragmentos. Así que la pregunta, señor ministro, es ¿qué se va a hacer con relación a eso? Porque este es un patrimonio, sin lugar a dudas, de un inmenso valor cultural. Es más, es un patrimonio cultural que tiene el valor agregado de ser patrimonio de paz de la sociedad colombiana. Entonces, a este asunto le vamos a hacer seguimiento y quisiéramos una respuesta también sobre esto. 18º, con relación a los entrampamientos o trampas hechas contra firmantes de la paz. Como se sabe, en el pasado hubo denuncias que se hicieron y que hicimos con relación a procesos judiciales en los cuales se estaba produciendo obstrucción o manipulación de material probatorio con relación a personas que habían firmado el acuerdo de paz. Pero no solamente eso, sino también con relación a funcionarios de las instituciones del acuerdo de paz, y en este caso miembros de la Jurisdicción Especial para la Paz. Es más, en el mes anterior conocimos una acción proveniente de la JEP o de magistrados de la JEP, en la cual denuncian ante la Fiscalía General que miembros de esa institución presuntamente habrían podido estar incursos en delitos como fraude a resolución judicial, administrativa de policía u ocultamiento, alteración y destrucción de elementos probatorios. Así que la pregunta concreta es, ¿cuáles son las medidas que toma el gobierno, ya no el sistema judicial, con relación a la eventualidad de estos hechos para que no se repitan? Punto 4, solución al problema de las drogas ilícitas.
Como se sabe, el presidente de la República ha anunciado un nuevo enfoque en materia de narcotráfico y de enfrentamiento del problema del narcotráfico, que entre otras cosas apela a que la nueva política tenga un enfoque de derechos humanos y que se produzca un enfoque también distinto con relación al prohibicionismo y una estrategia a largo plazo que tenga funciones de cuidado de la vida, enfoque territorial y ambiental. Se dice en el acuerdo de paz que el gobierno deberá realizar una conferencia internacional para reflexionar sobre el cambio de política en esta materia. Aquí la pregunta es, ¿en qué va ese compromiso estipulado en el punto 4.3.5 del acuerdo? Quinto, sobre el sistema integral de los derechos de las víctimas. Se sabe que se aproximan ya las sanciones propias en el sistema de justicia y concretamente en la Jurisdicción Especial para la Paz, y que se han adelantado una serie de reuniones, eso lo informa o lo ha informado la misión de la ONU, entre ministerios e instituciones del Estado, con la magistratura y con las víctimas, para diseñar la manera en cómo se van a llevar a cabo las sanciones propias previstas en la JEP. La pregunta es entonces, ¿en qué va esto? Y si se mantiene una idea que hizo curso en el gobierno anterior acerca de crear una especie de espacios territoriales para esas sanciones. Incluso se hablaba de un COMPES para diseñar una figura que no está en el acuerdo, en el capítulo de víctimas. 21º, con relación a la reparación de las víctimas, simplemente llamo la atención, planteamiento hecho por el presidente acerca de la necesidad de un acuerdo nacional para poder lograr que la reparación de víctimas haga parte de un acuerdo nacional para lograr la reparación plena de las víctimas en el país. El presidente no dijo, como fue interpretado por algunos medios, que iba a renunciar a la reparación de las víctimas, ni más faltaba. Lo que señaló es que un esfuerzo como el que implica la financiación de la indemnización de las víctimas requiere un acuerdo nacional. Punto sexto, y voy terminando. Ampliación del mandato de la misión de la ONU con relación a la verificación y refrendación del acuerdo. Es necesario saludar que se haya ampliado no solamente la vigencia, sino también las funciones de la misión de verificación de la ONU. 23º, eliminación y restablecimiento de la Alta Consejería de Implementación. Como se sabe, al comienzo de este gobierno, y por eso citamos al doctor Mauricio Liscano, quien dirige el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, para que se nos explicara cómo se iba a restablecer esta alta consejería y en qué consiste el decreto que se está preparando para restituir funciones que fueron de alguna manera limitadas o incluso borradas en medio de ese cambio que se presentó por la unidad de implementación que de manera muy eficiente ha venido dirigiendo la doctora Gloria Cuartas. 24º, capítulo étnico. Hay que registrar que hay un impulso y un interés creciente frente al capítulo étnico, lo cual es demostrativo también del retraso que tuvo este capítulo fundamental del acuerdo de paz durante años, y el hecho de que la señora vicepresidenta Francia Márquez esté al frente de las tareas de este importante capítulo.
25º, implementación normativa del acuerdo. Debo registrar con beneplácito que cursan actualmente numerosas iniciativas de implementación, entre ellas la ley de sujeción o sometimiento a la justicia prevista en el acuerdo, también la que reconoce el desplazamiento forzado transfronterizo, el fomento de la agroecología, la formalización de tierras para las mujeres y también el acceso a tierras para mujeres campesinas, garantías para el ejercicio de la movilización y la protesta social y otras. Pero falta, y esto es importante conocer cómo se va a llevar a cabo, la implementación de otros proyectos que debían hacer trámite, comenzando por el que mencioné, el de la reforma política. Y por último, 26º, es necesario registrar que por primera vez se incluye en el Plan Nacional de Desarrollo un capítulo específico para la implementación del acuerdo. Paso rápidamente entonces a las conclusiones de esta intervención. Los gobiernos hasta el presente, y repito, este no es un problema solamente de los gobiernos colombianos, han mostrado fracasos, debilidades o limitaciones en el cumplimiento de los acuerdos de paz. El gobierno actual ha dicho que va a ser un gobierno de cambio, entre otras, en este campo, a través de su política de paz total. En algunos aspectos, como puede verse, hay avances, pero también estos avances son insuficientes. Hay políticas que todavía están por ser desarrolladas, disminución en algunos rubros del presupuesto, y también se han cometido equivocaciones como la eliminación de la consejería destinada a la implementación, que se está corrigiendo. Para generar un verdadero punto de inflexión, llamo la atención del gobierno y del alto comisionado con relación a los siguientes puntos, para poner en práctica algunas medidas como las siguientes. Primero, la existencia del acuerdo de paz no puede ser en ninguna circunstancia negada. En procesos de diálogos de paz que desarrolle el gobierno, los grupos con los cuales se avance en procesos de diálogo no pueden aspirar, bueno, pueden aspirar, pero el gobierno no debe ceder a esa aspiración, a renegociar aspectos del acuerdo de 2016, ni a admitir la suplantación del grupo armado que firmó el acuerdo de paz de 2016. Segundo, como lo viene haciendo el actual gobierno, se requiere seguir avanzando y hacerlo cada vez a ritmos más ágiles, más acelerados de la implementación de la reforma rural integral. En esto, repito, hay que saludar los esfuerzos que se han hecho, pero hay que buscar caminos que conduzcan a simplificar todos los obstáculos de carácter normativo o también burocrático que enfrenta la compra, el acceso a las tierras, la adjudicación y la concatenación de la compra y la adquisición de tierras y su adjudicación con los proyectos productivos de carácter individual o colectivo. Tercero, se requiere asegurar condiciones básicas y garantizar las condiciones de vida y seguridad plena para los firmantes de paz, los funcionarios de la institucionalidad de implementación y las personas que en Colombia trabajan por la construcción de la paz. Hay una necesidad urgente para que esos postulados se materialicen en una política que pueda ser explicitada de la manera más clara posible. Es necesario
especificar y darle concreción al planteamiento hecho por el presidente de la República sobre el acuerdo nacional para lograr la reparación de las víctimas y también la reforma rural integral. En quinto lugar, en las mesas de diálogo que adelante el gobierno o que adelanta actualmente, debe exigir, ya lo dijimos, el respeto a la vida de los firmantes de paz y de los líderes sociales. Sexto, en los procesos de diálogo que se adelanten o se adelantan en desarrollo de la política de paz total, se debe garantizar pleno respeto a los contenidos del acuerdo final de paz, principio de complementariedad de los futuros acuerdos con el acuerdo que se suscribió en el 2016, incluso cuando sea posible, desarrollo de acuerdos que tomen como base componentes ya existentes en el acuerdo de 2016 para lograr procesos sinérgicos y simbióticos del desarrollo de la construcción de la paz. Igualmente, articular las implementaciones de los diversos acuerdos para que el Estado pueda, sobre todo en los territorios, desarrollar pactos, proyectos y modelos de intervención social, medioambiental y de carácter económico. En séptimo lugar, esperamos que se concrete el capítulo de paz en el Plan Nacional de Desarrollo y también los desarrollos normativos pendientes del acuerdo de paz. Octavo, se debe asegurar los recursos para la implementación del acuerdo, superar los desfases que hay en determinados rubros con relación a esa implementación y sobre todo buscar total transparencia y control de los recursos destinados a la paz. Noveno, avanzar en la ampliación de capacidad institucional para la implementación y poder llevar a cabo cuanto antes el compromiso presidencial para la creación de la Alta Consejería de Implementación. Y por último, el Alto Comisionado de Paz y la Alta Consejería para la Implementación del Acuerdo deben garantizar que los órganos competentes adelanten a la mayor brevedad investigaciones que lleven a sancionar de manera efectiva, como ya lo dije, 3 tipos de crímenes contra la paz. En primer lugar, los asesinatos de firmantes de la paz, amenazas o asesinatos de líderes sociales o contra líderes sociales y de funcionarios de la institucionalidad de la paz. En segundo lugar, evitar todo tipo de trampas o fraudes en procesos de investigación judicial que puedan debilitar o puedan disminuir la credibilidad en los procesos de paz. Y por último, perseguir y reprimir todo acto que tenga que ver con robo o malversación de los recursos destinados para la paz, porque aquí vamos a citar al doctor Antanas Mockus: si los recursos del Estado y los recursos públicos deben ser sagrados, los recursos de la paz son sacrosantos. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, senador Iván Cepeda. Señora secretaria, por favor, para dar saludo a los senadores que han hecho ingreso a la comisión. Está la senadora Jael Quiroga, citante de este debate. Está el senador José Luis Pérez. Está el senador Carreño, que ya habíamos registrado su presencia. Y doy un saludo muy especial a los representantes del Gobierno Nacional que han sido citados e invitados a esta comisión segunda, a este debate de control político. Primero a los citados, el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda Rodríguez. Un saludo muy especial
también al director del DAPRE, doctor Mauricio Liscano. Gracias, doctor Liscano, por su presencia. Y han sido invitados y están presentes el viceministro del Interior en representación del ministro Alfonso Prada, que va a llegar en pocos minutos, la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz, Gloria Cuartas, Rodrigo Granda, que ha sido invitado especial por la CECIBI y el Partido Comunes, Pastora Lape, también del Partido Comunes, Armando Balbuena, de la Secretaría Técnica de la Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos y presidente del Comité de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación, Graciela Contreras y María Cortés, de la Instancia Especial de Mujeres, Josefina Echavarría, directora de la Matriz de Acuerdo de Paz, Alexandro Pietri, representante especial adjunto de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Gabriel Ángel, director académico del Centro de Pensamiento y Diálogo Social, y están presentes por el Gobierno Nacional el viceministro de Desarrollo Rural, Darío Fajardo Montaña, el ministro de Cultura, Jorge Ignacio Zorro, el director de la Agencia Nacional de Tierras, el doctor Gerardo Vega, la directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Alejandra Miller, el director de la Sociedad de Activos Especiales, Daniel Rojas, y el director de la Dirección de Sustitución Voluntaria de Cultivos, el doctor Felipe Tascón. A todos, perdón, por favor, Raúl Delgado, el director de la Agencia de Renovación del Territorio. Discúlpeme, doctor Raúl Delgado, usted es muy importante en esta reunión, en esta citación de control político de la Comisión Segunda. También saludamos a los representantes de la sociedad civil aquí presentes, al doctor Camilo González Pozo, presidente de Indepaz, a Luciano Sanín, director de la Corporación Viva la Ciudadanía, y está también el doctor Marcos Romero de CODES, que ha sido uno de los defensores más comprometidos con los acuerdos de paz y con las víctimas. A todos los miembros del Partido Comunes también un saludo muy especial en nombre de la Comisión Segunda por su participación en esta citación de control político. Vamos entonces a dar en estos momentos la palabra a los citados. Tiene la palabra entonces el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda Rodríguez, y se prepara el doctor Mauricio Liscano. Muy buenos días a todas y todos.